Egipto, uno de los pueblos más antiguos de los que se tiene registro, con una cultura antepasada llena de misterios y de grandes conocimientos científicos. Esta sociedad ha dejado importantes huellas a lo largo de su historia. ¿Cuáles fueron las principales ciencias desarrolladas por los egipcios? ¿Y qué importancia este conocimiento tuvo para el auge del imperio? En búsqueda de respuestas, aquí comienza Evidencias. El antiguo imperio egipcio fue una de las sociedades más importantes de la historia. Uno de sus mayores legados fue su desarrollo científico, de los cuales hasta nuestros días es posible encontrar vestigios. Egipto es una de las primeras civilizaciones que hubo en nuestro mundo después del diluvio. Es más o menos contemporánea con Sumeria, con lo que fue más tarde Babilonia, toda la región de la Mesopotamia. Los datos que más se manejan actualmente para el comienzo de la civilización egipcia comienzan por el año 3000, 3100 antes de Cristo, es decir, poco tiempo después del diluvio. Nosotros podemos leer acerca de cada uno de sus logros que hicieron en los campos de la medicina, la astronomía, arquitectura y otras áreas que son un legado, inclusive de las maravillas del mundo antiguo. La única que queda hasta nuestros días es la de los egipcios, las grandes pirámides, frente a las cuales Napoleón le dijo a sus soldados que 4000 años de historia estaban frente a ellos. Estas pirámides son un legado al ingenio, a la dedicación y a el avance que tenían los egipcios durante momentos en los cuales muchas culturas todavía estaban en periodos mucho más atrasados al cual ellos estaban. El hecho de que Egipto haya, desde sus orígenes, estamos hablando de 3000 años antes de Cristo, ya ha comenzado a construir, a registrar por escrito, a construir incluso casas estilo bibliotecas, que a la vez servían de centros de aprendizaje, como lo que hoy tendríamos quizá como universidades, ha hecho que la historia de ellos perdure en el tiempo. Creo que el hecho, personalmente pienso que escribir, registrar y que esos registros hayan permanecido en el tiempo es una de las cosas que posicionó a Egipto, no solo en este tiempo, al comparar los diferentes imperios, sino en su tiempo también. Pero creo que el hecho de que ellos hayan tenido una clase dedicada, sostenida por la casa real, ¿no?, por las familias reales, para que se dedicaran exclusivamente, por un lado, al estudio de las ciencias, en las formas en las que ellos entendían las ciencias, pero por otro lado, a documentar los hallazgos, los descubrimientos, las prácticas a lo largo de milenios, hizo que Egipto se posicionara. El avance del conocimiento científico egipcio fue uno de los factores que permitieron que esta sociedad se transformara en uno de los más importantes imperios de la historia. ¿Cuáles específicamente eran las ciencias que este pueblo dominaba? En Egipto teníamos una cultura muy avanzada. Los africanos que estaban en la delta del Nilo, ellos pudieron hacer avances en el área de la astronomía, en el área de la medicina, matemáticas y la hidráulica. Algunos de los conocimientos nos han quedado en restos de sus escritos, libros y información escrita sobre papiro. Papiro, del cual deriva nuestro nombre, papel. El papiro estaba fabricado por medio de tomaban ellos los tallos de unas matas que crecían en las zonas pantanosas,
los abrían, les sacaban toda la parte interna, que es la parte que usaban, las extendían sobre una superficie lisa, lado a lado, bien cerca al tamaño que ellos querían. Tomaban luego otra cantidad más y los ponían en forma de perpendicular a la dirección anterior, los prensaban y se formaba entonces el papiro. El papiro fue el medio, el material que más usaron los egipcios. Y como el clima es tan seco, los papiros han llegado hasta nuestros días. Y en los museos se encuentran papiros con muchas inscripciones. Y mucho del conocimiento que tenemos del conocimiento científico de los egipcios proviene de diversos papiros que se encuentran hoy en día en diversos museos. Es muy interesante que ellos quedó evidencia de algunos papiros, el papiro de Ebert, por ejemplo, o Edwin Smith, y otros papiros también. Algunos de ellos tienen hasta 20 metros de largo, 30 centímetros de alto, en donde se describen, por ejemplo, procedimientos quirúrgicos, especialmente en el papiro de Edwin Smith. Y estos son papiros de 1 milenio y medio antes de Cristo, ¿sí? Procedimientos quirúrgicos. Hay otro papiro que se dedica específicamente al tratamiento de las enfermedades de la mujer, a la ginecología. Y otro papiro, papiro de Ebert, que quizás es uno de los más conocidos, que es al que me referí, de 20 metros de largo, que tiene un tratado de medicina interna y también indicaciones de cirugía, del área de cirugía. Es muy interesante que también se hayan preservado instrumentos quirúrgicos. Sabemos que hay varias decenas de momias en las cuales hay evidencias de cirugías. Incluso se han encontrado hasta prótesis para personas que han perdido miembros, que se han desarrollado, y cuando uno mira las imágenes de esas prótesis son muy similares a algunas de las prótesis estéticas que se utilizan hoy en día. Yo estaba viendo la momia de Hatshepsut, una fotografía de la momia de Hatshepsut, la madre adoptiva de Moisés, y sorprende la condición excelente en que está conservada, lo cual quiere decir que los egipcios sabían cómo momificar los cuerpos. Era pura ciencia. Extraerle el agua, extraerle las vísceras. Todo esto daba a los egipcios una amplitud de conocimiento increíble sobre otros pueblos. Mientras las otras sociedades agrarias vivían en villas en las cuales cada hombre de familia tiene que preocuparse por tener su cabra, por ir a cazar, por ir a recoger trigo o algo por el estilo, las sociedades especializadas le daban la oportunidad a ciertos grupos de élite dedicarse a otras avances y a otras labores que eran diferentes a la de supervivencia. Eso no lo pueden hacer sociedades que están solamente tratando de buscar el alimento día por día. Así que el reinado o el imperio le da la oportunidad a personas a dedicarse a pensar, a analizar. Y entonces ellos, observando en la noche, ya que no tenían que levantarse en la mañana para ordeñar la vaca, ni tener que ir al campo, ellos podían estar la noche mirando las estrellas. Los conocimientos de astronomía que podían ayudarlos a saber cuándo iba a levantarse la luna, cuándo descender, cuándo el Nilo venía, cuándo inundaba la tierra, cuándo descendía. Ellos entonces podían dedicar tiempo, en vez de simplemente enterrar a sus familiares muertos y ya, se acabó. Ellos entonces podían desarrollar toda una teología en la cual había que sacar los órganos de los individuos y ponerlos en jarras canópicas. Dentro de jarras como estas, ellos ponían órganos, eran más grandes. En una de ellas tenían para el hígado y demás, tenían otra para los intestinos, tenían otra para los pulmones. Ellos ponían en diferentes jarras canópicas diferentes partes de la persona. Dentro de ese proceso ellos iban descubriendo de anatomía
haciendo observaciones y anotaciones. Ellos botaban lo que no servía. Cuando ellos metían ese gancho que iba sacando estos diferentes órganos, ellos metían el gancho hacia arriba, hacia la cabeza, ellos solamente veían materia gris saliendo. Creían que eso era relleno y lo botaban. El cerebro no era significativo en los estudios de los egipcios. Todos los conocimientos y pensamientos y sentimientos estaban en el corazón. Es decir, los egipcios en su tiempo era la nación más avanzada del mundo. Tenían unos conocimientos extraordinarios. Por ejemplo, usted va a encontrar que venía el río, inundaba todo el valle del Nilo en ambas márgenes, se borraban los límites entre una propiedad y otra porque todo quedaba bajo el agua. Cuando el agua se retiraba, que cesaba la creciente del Nilo, había que medir la tierra para darle a cada uno lo que le correspondía. De modo que fueron obligados a estudiar la geometría para poder definir la forma, el tamaño, las distancias de los diferentes predios que formaban la configuración agrícola de Egipto. Pero no se conformaron solo con eso, porque tenían que medir también la producción. Ellos sabían calcular el volumen de un cilindro, por ejemplo. Tomaban la base, la circunferencia de base y multiplicaban por la altura y tenían el volumen del cilindro. Sabían manejar y medir triángulos, rectángulos, trapecios, pirámides truncadas, en fin, tenían bastante conocimiento de geometría. De las maravillas del mundo antiguo, la única que existe todavía son las pirámides de Egipto. Y esas pirámides estaban hechas de una manera extraordinaria, teniendo en cuenta las estaciones del año. Estos grandes logros no fueron solamente alcanzados por las proezas que ellos tenían como matemáticos capaces de determinar los ángulos para las pirámides, sino también por la capacidad de dirigir, de ellos poder tener un gobierno central en el cual ellos tenían la capacidad de influir sobre sus ciudadanos y motivarlos de diferentes maneras a construir grandes monumentos que se preservan hasta el día de hoy. De modo que sus conocimientos rebasaron los límites de su país. Por ejemplo, Egipto era el granero del mundo antiguo. Todo el mundo iba allí a buscar comida, porque ellos sabían producirla y sabían conservarla, que era lo más importante. Además, eso obligaba a los otros pueblos a estar en constante relación con los egipcios, por lo cual su ciencia se enriquecía. Eran famosos constructores de barcos, porque la población egipcia vivía en ambas márgenes del río y el río no se podía pasar nadando. Había que construir botes para ir pasando de una ribera a la otra ribera. Eran famosos manejando los metales, por lo cual atraía a mucha gente. Así que el poder económico atado al poder militar y al poder científico y el poder social que se podía obtener a través de controlar las masas con la religión, en este caso con la teología que ellos tenían, todo contribuyó a que Egipto se convirtiera indudablemente en una de las más importantes civilizaciones del mundo antiguo. El conocimiento científico que el antiguo imperio egipcio dominaba nos sorprende hasta los días de hoy. El contraste con las otras sociedades de su época es abismal. Por otro lado, la ciencia egipcia también estaba bien arraigada a su cultura religiosa, estableciendo una sincronía entre la ciencia, religión y magia. Es imposible separar los conocimientos científicos
la magia y la religión en la cultura egipcia. Todos estaban engranados, así que cuando ellos pensaban en sanar a alguien y estaban utilizando remedios médicos, ellos estaban al mismo tiempo haciendo referencia a amuletos y a conceptos que tienen que ver con religiones animistas. En el caso de la medicina, en el caso de las ciencias, muchas veces los médicos eran los sacerdotes. El hecho de que los escribas que documentaban los conocimientos que se fueron acumulando a lo largo de la historia fueran sacerdotes dedicados a las ciencias, sacerdotes dedicados a escribir, quizá personas que se dedicaban exclusivamente a escribir o al área de la salud, pero siempre había una relación. Desde el punto de vista religioso, venía la idea de que había que comparecer ante un tribunal después de la muerte. Por eso, al momificar los cuerpos, le dejaban la boca abierta, para que al llegar al otro mundo allá, pudiera hablar y pudiera defenderse en el tribunal de Osiris. Por eso, había que guardar el cuerpo en buenas condiciones para cuando el alma vuelva, encuentre el cuerpo donde entrar. Es decir, los egipcios creían en un juicio venidero y en una resurrección, una vida posterior, porque cuando uno moría, el alma se iba, el cuerpo se quedaba. Y un día el alma, a quien ellos llamaban el Ka, debía volver. Por eso había que conservar el cuerpo en buenas condiciones para cuando el Ka venga. Así pues, por ejemplo, en la tumba de Tutankamón encontramos que todas las cosas que él tenía en esta vida se la pusieron allí, para cuando llegara allá la otra vida, la pudiera usar, su carroza de oro y todas esas cosas. Y entonces, mientras ellos estaban en este proceso de hacer un rito que era puramente religioso, ellos también estaban avanzando en su conocimiento científico. Así que los vemos ligados unos con los otros. Incluso la magia, que en el antiguo Egipto no era como la interpretamos hoy en día. La palabra magia, que se usa en el original, denota otra connotación, quizá algo más cotidiano, procedimientos que producen un efecto, que no necesariamente no puedan ser explicados por un fenómeno sobrenatural. Lo que hacía un sacerdote en el templo era magia. Era algo que a lo largo de la historia del antiguo Egipto, a medida que se fue avanzando en los milenios, llegó incluso a ser práctica de la gente común. Diferentes procedimientos que ellos hacían para obtener suerte o para evitar algún tipo de daño, algún aspecto negativo, algo que pudiera afectar a la familia, pequeños papiros con inscripciones, con algún tipo de hechizo, si le podríamos llamar así hoy en día, frases que de alguna forma garantizaran protección para la familia o éxito en los negocios. En la religión era lo que realmente era el tronco para entender sus conocimientos de anatomía, los conocimientos de irrigación o relación con la luna y con el crecimiento del Nilo. En la medicina, los remedios caseros, todos estaban basados o fundados en la religión. Así que ellos no conocían el método científico como nosotros lo conocemos, ni analizaban de una manera objetiva como nosotros tratamos de analizar, sino que la ciencia que fue, como les mencioné, grandemente desarrollada en esos aspectos de medicina, de agricultura, de astronomía, estaban todos enarbolados al tema de la religión y la teología. Al estudiar la cultura egipcia, es posible notar que la visión sobre la muerte desarrollaba un papel determinante en la cultura egipcia. ¿Cuál era la real perspectiva que ellos tenían sobre la muerte? Y cómo toda su fe y su ciencia se relacionaba con este aspecto. En la cultura egipcia, la vida estaba condicionada por la perspectiva de la muerte. Ellos lo percibían como una naturaleza espiritual que de alguna forma se separaba del cuerpo cuando la persona fallecía, incluso hasta
registros que hablan de dos naturalezas espirituales. Una naturaleza espiritual que sube y otra naturaleza, quizá la que preservaba las características espirituales propias de la persona, no la fuerza de vida, que era lo otro que ellos consideraban que subía, que permanecía en la persona y que en algunos momentos salía para encontrarse con esta fuerza de vida y luego retornar a la persona. Ellos creían, por ejemplo, que los faraones, al morir, iban hacia el cielo para unirse con los dioses y ser un dios. Para eso ellos conservaban el cadáver, lo embalsamaban o lo momificaban, que era más o menos lo mismo, ¿no? Y entonces la idea era que el faraón y luego también otras personas tenían que presentarse ante el juez Osiris y su corte. Entonces, al enfrentarse con Osiris, según el libro de los muertos, que era el libro que ellos tenían que pasar por un examen. Y ese examen era muy riguroso. Si pasaban el examen, se podían reunir con los dioses. Si no pasaban el examen, condenación perpetua, tormento eterno. Esa era más o menos la idea. Entonces ellos tenían que conservar los cuerpos. Ellos entraban en toda esta ceremonia de la momificación para tratar de alguna manera garantizar la preservación de la felicidad en la otra vida. Se pesaba el corazón de las personas con una pluma al contraste frente a los dioses. Teníamos a Isis, teníamos a Osiris y tenemos a una gran bestia con boca de cocodrilo esperando devorar a aquellas personas que no eran encontradas aptas. Así que el muerto quería garantizar de que él era bueno, que él había hecho actos de bondad, que él había ganado su derecho para pasar a través de este río de la vida y poder gozar del paraíso y la eternidad. Tenemos que ellos tenían amuletos para asegurarse de que ellos iban a poder garantizarse una vida próspera o una vida en la otra vida después de la muerte. Ellos tenían escarabajos, el escarabajo era muy común entre esos amuletos. Los escarabajos ellos hacían una bolita, formaban con el excremento algo que parecía el sol. El sol era un símbolo de la eternidad que moría y revivía. Así que un pequeño insecto que le daba vueltas a excremento era la base de la teología de ellos en cuanto a la muerte o la eternidad. Es decir, mientras vivían, ellos estaban dominados por la perspectiva de que un día tengo que comparecer al tribunal de Osiris. Tengo que dar cuenta de lo que hice mientras viví en la tierra. Por eso yo quiero vivir una vida santa, pía y buena, para que Osiris sepa que yo fui un tipo bueno cuando estaba vivo allá. Y si uno no tenía pan, yo le daba de lo que tenía. Oh, la vida de ellos estaba dominada por ese concepto de que hay un juicio venidero y yo tengo que salir bien en ese juicio. La perspectiva que los egipcios tenían sobre la muerte ha influenciado en la sociedad hasta los días de hoy. Por otro lado, la cultura hebrea y las sagradas escrituras, que también ejercen una gran influencia en la actualidad, contradicen en muchos aspectos los credos egipcios sobre la muerte. ¿Qué postura presenta la Biblia sobre este tema? ¿Y cómo esto es determinante para la vida religiosa actual? La Biblia tiene un panorama muy claro con respecto al qué pasa cuando el hombre muere. Los egipcios decían que cuando el hombre muere, no muere. La civilización occidental actual también dice que cuando el hombre muere, no muere, sino sigue viviendo. ¿Será que tenemos en la civilización occidental elementos del antiguo Egipto todavía a través de los griegos que nos llegó hasta nosotros hoy? Probablemente sí.
el entendimiento del Egipto antiguo era que la persona al fallecer, al morir, su espíritu seguía viviendo. La Biblia tiene un concepto diferente. La Biblia, en diferentes pasajes de la Biblia queda explícito que cuando una persona muere, la muerte es como un sueño. Y que en su momento, cuando Dios venga a buscarnos, Él devolverá la vida para tomar a esa persona en el lugar donde quedó. Me tienta leer la declaración aquí en 1 Corintios 15. Dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Pero dice que eso sucederá cuando Jesús venga, no ahora. Entonces, la Biblia contradice totalmente la declaración de ellos. Los egipcios para ellos no había resurrección, era simplemente la continuación de la vida en el mundo subterráneo. La Biblia no contiene esos tantos elementos de magia. Lo que podría ser más que estar en ambos sistemas es el juicio. El juicio, los egipcios, el juicio del Ka, donde se pesaba su corazón con la pluma. El corazón para ellos también representaba la mente y los actos de la persona que vivía. De modo que hay una escena de juicio para todos los muertos en la cultura egipcia. Nosotros también creemos, según la Biblia, que hay un juicio que se hará sobre todo ser humano que ha vivido sobre la tierra. En ese sentido hay una similitud. El egipcio se esforzaba mientras vivía en hacer las cosas bien, salvarse por sus obras, por lo bueno que yo soy. Y eso es lo que dice el libro de los muertos, todo el bien que yo hice. Para los que creen en la Biblia lo ve de otra manera. El creyente en la Biblia no piensa en lo bueno que yo soy, piensa en lo bueno que fue el que pagó lo que yo tenía que pagar y el que me transformó de bueno en malo, no por lo que yo hice, sino por el amor que tuvo. Esa es la gran dicotomía entre los dos. Mientras el egipcio trata de salvarse por sus obras, los creyentes en la Biblia tratan de salvarse por medio de la obra de Cristo y no por las obras mías. La gran esperanza que la Biblia nos da es que cuando morimos pasamos a un estado de sueño hasta la resurrección. Y si durante nuestra vida nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, a Dios como el guía de nuestra vida, seremos resucitados para vivir eternamente en esta tierra renovada, no en un mundo subterráneo, sino en la tierra renovada a su valor, a su forma original que Dios tenía pensado para el mundo.